hasta que se detuvo la caída sistemática que había presentado la aprobación a la presidenta Michelle Bachelet en las encuestas. Hoy, según los últimos resultados de Adimark, la mandataria mantuvo un 25% de respaldo. Destaca el aumento de 4 puntos en la aprobación al atributo cuenta con capacidad para enfrentar situaciones de crisis. Adimark lo asocia al terremoto ocurrido en Coquimbo. Similar es la situación con la encuesta semanal CADEM, que muestra un alza de 10 puntos en las últimas 3 semanas. Porque esto es noticia. Estamos con Marco Moreno, analista político de la Universidad Central, y Jorge Gómez, analista político de la Fundación para el Progreso, para analizar precisamente estas cifras. A los dos, muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias, Gabriel. Marco, en las últimas conversaciones que habíamos tenido, yo te preguntaba si la presidenta podía bajar aún más en las encuestas. Y tú me decías, lo más probable es que este sea el piso. Finalmente se confirma, se congela la bajada de la presidenta Michelle Bachelet en las encuestas. Eso es lo que muestra, por lo menos, claro, las dos encuestas que se conocieron hoy, si bien significativamente, desde el punto de vista estadístico, no son tan importantes, ¿no es cierto?, los números, porque efectivamente de 24 sube a 25 y de 72 baja a 70, lo cierto es que uno podría pensar que aquí hay un cambio, no hay un quiebre. Tenemos que esperar de todas maneras las otras dos encuestas porque hay un contexto que favorece este cambio, ¿no? Tú ya lo mencionabas, el terremoto del 8.4 en Coquimbo y la reacción de la presidenta, el clima de fiestas patrias, la primavera, son elementos que sin duda influyen en el ánimo colectivo de las personas, la actitud, la disposición. Y el gobierno enfrentó, particularmente la presidenta, enfrentó adecuadamente, yo diría, volviendo a lo que era su estilo de contacto, de mayor cercanía, de sintonizar adecuadamente con lo que son, por lo menos, lo que demandaban los ciudadanos en Coquimbo. De hecho, fue lo que vimos, ¿no? A la presidenta recorriendo los lugares afectados por el terremoto con camisa de jeans, camisa remangada y teniendo contacto directo con los vecinos también. Interrumpió sus actividades para venir al TD, a Santiago, pero volvió, ¿no? Entonces no hubo carroza, no hubo el Ford Galaxy, no hubo nada de esa parafernalia que caracteriza a los actos republicanos de las fiestas patrias, porque ella privilegió el estar en la región, en Coquimbo fundamentalmente. Jorge, ¿y qué pasó con el fallo de La Haya, que puede ser considerado como un mal resultado frente a la demanda marítima boliviana? Pero al parecer, aquella frase que dio la presidenta, Bolivia no ha ganado nada, podría haber generado algún clic en la percepción de los chilenos hacia ella. Yo creo que, claro, hay varios factores. Uno es que la presidenta tuvo un terremoto que favoreció, hubo un cambio de foco finalmente con el terremoto Fiestas Patrias, y yo creo que La Haya también sumó ese cambio de foco en que la ciudadanía finalmente se concentró en ese tipo de asuntos, afloró un cierto discurso también que podríamos llamar nacionalista o chauvinista, que aúna las posiciones, y eso obviamente también se traduce en que eso se traduzca en un apoyo a la presidenta. Yo creo que eso ocurrió de alguna forma y eso hace que la presidenta sea vista de nuevo con un cierto liderazgo frente a un agente exógeno que en este caso sería Bolivia. Yo creo que hay varios factores que favorecen su situación hoy día. La última cadena presidencial anunciando el presupuesto para la nación del próximo año podría haber sido medido por la encuesta CADEM. Dando a conocer el tema de la gratuidad para el 2016, ¿también podría haber jugado a favor de la mandataria? Sin duda, este anuncio que todavía no se explica adecuadamente cómo va a ser esta política pública y ha generado mucha controversia en los que entienden del tema, ¿no? Porque la opinión pública, el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, lo que aprecia es que se está haciendo un anuncio respecto a la gratuidad. Y que se está avanzando en aquello. Y se avanza en aquello y la economía también, Gabriela, se tendió a estabilizar en términos de los números. No hay una visión tan pesimista y por lo tanto eso también influye en el ánimo. Finalmente la encuesta es una fotografía de un momento determinado y esa fotografía en este minuto favoreció a la presidenta sin duda. La pregunta es, Jorge, si estos resultados o estos buenos resultados se van a mantener de aquí a fin de año, por ejemplo. Yo creo que se van a mantener por un periodo, no olvidemos que ya está finalizando el año, por lo tanto la gente ya empieza a conectarse con otro tipo de actividades. Por ejemplo, en diciembre ya viene el tema de la Navidad, viene el verano, las pautas noticiosas también tienden a abocarse a ese tipo de temas. Lo que pasaba en igual fecha del periodo anterior, disculpa Jorge, a fin de año del año pasado, cuando estaban saliendo las reformas desde el Congreso. Exacto. Y se veía un repunte, ¿no?, en la aprobación a la presidenta y sus ministros. Claro, y cambia la agenda, entonces cambia la agenda política y eso hace que finalmente los ánimos y las percepciones de las personas también tiendan a cambiar. Ahora, yo no
no sería tan optimista de alguna forma, porque de algún otro modo también se ve que se mantiene cierto nivel de desaprobación con el gobierno, se mantiene cierto nivel de desaprobación con las coaliciones políticas, y es un tema que probablemente no va a revertirse. Entonces, quizá el gobierno no debería caer en una especie de espejismo creyendo que esto va a significar un repunte. Tampoco en la encuesta, por ejemplo, de Adimark, todo lo que son las condiciones más personales de la presidenta tampoco tienen un repunte muy notorio en ese sentido. Tú mencionabas, Jorge, lo que pasaba con las coaliciones de gobierno y lo veíamos también recién en una gráfica. La alianza se queda con un 18% de aprobación, un 17% la nueva mayoría. Y me quería quedar con la alianza. Durante este fin de semana, y ahí estamos viendo las cifras, durante este fin de semana vimos el lanzamiento de, podríamos decir, un nuevo conglomerado de la derecha, Chile Vamos, conformado por RN, la UDI, Evópoli y el PRI. Polémica aparte de lo que ocurrió con el logo que ahí lo estamos viendo, el logo de este conglomerado que es bien parecido, digámoslo, al de una Rentacar. ¿Por qué surge en este momento también este nuevo referente de la derecha, este nuevo conglomerado? Bueno, está la proximidad en un año más de las elecciones municipales. Eso obliga ya a las coaliciones a comenzar a establecer ciertas lógicas de alianza para enfrentar ese proceso. Recordemos que, por lo demás, en la derecha se está produciendo una situación compleja porque varios alcaldes emblemáticos del sector, incluido el alcalde de Valparaíso, por ejemplo, van a formar parte de un referente distinto que se llama Alcaldes por Chile, que mañana van a dar a conocer justamente sus principios. Y si a esto agregamos, ¿no es cierto?, la necesidad de dotar de una cierta identidad, de un cierto nombre, aunque con una cierta, yo diría permanentemente en la derecha, una cierta lectura de lo que es la cosa nacionalista, siempre es Chile avanza, somos Chile, hay una referencia, yo diría histórica por parte de la derecha de esta cosa nacionalista, ¿no? De poner el Chile por delante en vez de pensar en la gente, en las personas, ¿no? Eso es bien característico en la derecha. Jorge, nos queda un minuto, pero ¿podría consolidarse este referente como un real bloque opositor al gobierno o bien tiene su objetivo final en las próximas elecciones? Yo creo que el objetivo es el tema de las próximas elecciones. Yo creo que la encuesta también nos da un dato no menor, que se produce con una especie de 3/3, donde un tercio es el que en realidad no adscribe ni a la alianza, ni a la concertación, o a la nueva mayoría, o Vamos Chile, o como se llama el referente, pero en el fondo yo creo que ese tercio que no adscribe a ninguna de las coaliciones es el elemento importante hoy día, porque ese va a determinar también cómo va a ser la próxima elección municipal, cómo van a ser las próximas presidenciales. Yo creo que ese es el factor determinante. Entonces lo que hoy día, claro, este cambio de nombre, no sé si va a ser muy determinante en términos de este espectro de personas que no se identifica. Yo creo que el problema ahí es que hay un número importante de personas que no se identifican con estas coaliciones, más allá de que tengan un nombre u otro o mantengan el proceso de reforma. Hay un número importante de personas que no está representándose, y eso es lo preocupante. Le agradecemos a los dos, como siempre, por analizar los temas políticos de la coyuntura. Que esté muy bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a conversar y volvemos con más de esta noticia. Quédese. Nueva versión del carnaval de los 1000 tambores en Valparaíso, y según cifras oficiales, unas 100.000 personas llegaron al puerto para disfrutar de la fiesta de la cultura. Pasacalles, carnavales y cuerpos pintados que se mezclaron con las 400 toneladas de basura que dejaron los visitantes y que debieron ser retiradas por una empresa externa al municipio. Molestia entre los vecinos que ven cómo en cada celebración masiva, Valparaíso, la ciudad patrimonio de la humanidad en Chile, queda sumergida bajo toneladas de desperdicios. Conversamos con el gobernador de Valparaíso, Omar Jara. Gobernador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar en Esto es Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gobernador, me gustaría que usted nos pudiese hacer un balance de lo que fue este fin de semana en Valparaíso. Por un lado tenemos esta fiesta de la cultura, pero por otro un panorama bastante desolador con toneladas de basura repartidas en las calles. Sí, mira, siempre en este tipo de eventos hay dos evaluaciones, ¿no? Una que tiene que ver con aquello que se cumplió, con los dispositivos de coordinación que tuvimos con Carabineros, con la propia municipalidad, con el organizador de este evento, ¿no? Que yo creo que en gran parte se cumplió, básicamente en lo que tiene que ver con orden público. Solo tuvimos 30 detenidos en todo el fin de semana,
lo que es una cifra menor. No tuvimos enfrentamientos que en años anteriores se habían producido entre gente que va al carnaval y carabineros. En fin, en materia, yo diría, de orden público podemos hacer un balance positivo. Sin embargo, esto también tiene un lado B, un lado negativo, que obviamente está relacionado con, diría yo, con tres cosas básicamente, que son el consumo excesivo, ¿no?, de alcohol, el tema de la basura, ¿no? 100.000 personas en la ciudad dejan una cantidad de basura muy importante. Y luego también el tema de las incivilidades, que yo creo que es un tema que hay que afrontar derechamente, que tiene que ver no solamente con los rayados que se producen en la ciudad. Valparaíso es la ciudad más rayada de Chile, sino también con incivilidades que tienen que ver con jóvenes que realizan sus necesidades en la vía pública. Sobre eso, ¿no?, le quería preguntar, gobernador, disculpe. ¿No? Sí, le quería preguntar por eso principalmente. ¿Existe la infraestructura necesaria en Valparaíso para recibir a estas 100.000 personas que usted nos comenta? Le pregunto por los servicios sanitarios, porque si va a llegar esa cantidad de gente a Valparaíso hay que pensar pues bien dónde la vamos a recibir. Y vemos cómo ellos se instalaron en las playas Torpederas y San Mateo. Desconozco si había autorización para la instalación de carpas ahí, pero claramente servicios sanitarios no habían. No había autorización. Yo quiero aclarar este tema. O sea, no hay autorización ni el fin de semana de Mil Tambores, ni en ningún minuto, en ningún momento, ningún otro fin de semana para acampar, ni en la playa, ni en la plaza, ni en la calle, en ninguno de esos espacios que son bienes nacionales de uso público. ¿Y por qué no se les retiró, está completamente prohibido acampar? ¿Por qué no se les retiró, viendo que en actividades como Año Nuevo en el Mar, por ejemplo, no se permite simplemente a las personas acampar en el borde costero? Por una razón muy sencilla y que yo comparto con la Gobernación Marítima y con Carabineros. Haber hecho un proceso, digamos, de evacuación de esas personas ya una vez instaladas en la playa podía tener consecuencias peores, digamos, que las que vivimos luego, producto, digamos, de la basura que se dejó en la playa. Entonces, en ese sentido, yo creo que Carabineros meditó, evaluó la situación y también la Gobernación Marítima y prefirieron, digamos, dejar a esta gente allí que sacarla de la playa porque, insisto, podía traer consecuencias peores. Pero ahora, ¿se puede sentar un precedente, gobernador, para posibles futuras celebraciones, otros carnavales de los Mil Tambores, donde la gente se va a sentir con la libertad de instalarse en las playas de Valparaíso? No, lo que pasa es lo siguiente, mire, yo creo que hay que tener un dispositivo y ahí yo creo que es un aprendizaje que tenemos que tener. Lo que hay que tener efectivamente es un dispositivo para que la gente no se instale en la playa. Eso es lo que hay que hacer de manera previa, no solamente llegar el día viernes en la tarde o el día sábado, sino que hay que tener un dispositivo tal vez a partir del día miércoles o el día jueves, en la playa, un dispositivo policial me refiero, para que la gente no acampe en la playa. Eso se puede hacer con vigilancia permanente de las policías. Eso sucede también en Año Nuevo. ¿Gobernador? Ese dispositivo existe en Año Nuevo para que la gente no acampe en la playa. Sí, pero ya habíamos tenido otras celebraciones y carnavales de los Mil Tambores en Valparaíso con experiencias que incluso habrían sido más negativas que esta cuando se registraron enfrentamientos, peleas con carabineros, etcétera. ¿No se podría haber tomado una precaución adicional o bien tajantemente no autorizar una fiesta como esta en Valparaíso, pensando que ya Valparaíso está cochino, está sucio, tiene problemas de infraestructura, como para albergar a 100.000 personas más? Sí, mire, lo que pasa es lo siguiente, yo no comparto la tesis de prohibir, no me parece que esa sea la solución, prohibir un evento. De hecho, ya un gobernador anteriormente trató de hacerlo y el organizador recurrió a los tribunales y hay allí una jurisprudencia sentada en el sentido de que la Corte de Apelaciones en su minuto autorizó, ¿no?, luego de que hubiera una prohibición administrativa, autorizó efectivamente que se hiciera este carnaval. Por lo tanto, ¿de qué manera entonces se pueden combinar las autorizaciones para realizar un carnaval y para que no veamos las consecuencias que estamos viendo en el día de hoy en Valparaíso? Sí, yo creo que, mire, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. O sea, a ver, este es un carnaval, quiero decirle que es la 15ª versión de este carnaval y que año a año ha ido subiendo en la cantidad de participantes. Esa es la verdad de las cosas. Es decir, hoy día es un espectáculo masivo y es el segundo espectáculo masivo después del Año Nuevo en el mar. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que tomar algunas medidas y profesionalizar algunas cosas. Cuando me refiero a algunas medidas, por ejemplo, yo he planteado hoy día la necesidad de que el organizador contrate gente especializada para el tema del tratado de los residuos,
No puede ser que esta labor solo recaiga en el Departamento de Aseo Municipal. El organizador tiene que contratar gente, reforzar el servicio de aseo para que la ciudad en 2 o 3 horas esté limpia. Esa es una primera cosa. En segundo lugar, yo creo que desde el punto de vista de los rayados o de esas situaciones que se producen de incivilidades, pero particularmente el rayado, yo he propuesto de que el rayado en la ciudad patrimonial de Valparaíso sea efectivamente un delito y no sea una falta. Es decir, que ese rayado, esa persona que raya, sea tratada penalmente y no con una mera infracción. Y en tercer lugar, yo creo que ante el consumo excesivo del alcohol, yo creo que tenemos que conversar con tiempo la posibilidad, digamos, de decretar una zona seca en el momento en que se realiza este carnaval. Muy bien, pues, gobernador, le agradecemos por estar junto a nosotros, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Las autoridades de Valparaíso respondiendo entonces sobre lo que ocurrió el fin de semana con este carnaval. Un consejo para ustedes, desde ahora con tu prepago Claro, tu recarga dura mucho más. Recarga y habla hasta 60 minutos, además navega 30 días por Facebook o Twitter o chatea por WhatsApp sin gastar tu saldo. Que tu recarga dure más, con Claro es posible. Pausa comercial y volvemos, quédese. Son 500 funcionarios de Gendarmería que se encuentran movilizados. Un paro de actividades que afectó directamente las actividades en el Centro de Justicia y los traslados hacia la ex penitenciaría. Los funcionarios reclaman hacinamiento en los recintos penales y cambios a la carrera funcionaria. Conversamos con Joe González, presidente de la Asociación de Funcionarios y Gendarmes. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar junto a nosotros. Buenas noches. Cuéntenos... Ustedes están movilizados, son 500 trabajadores que hoy iniciaron un paro de actividades. La principal reivindicación que ustedes se manifiestan, ¿cuál es? A ver, primero que todo señalar que no somos 500 funcionarios, acá el número es absolutamente mayor. Hay que verificar también que existe la presencia de 40 funcionarios de todas las provincias del país, prácticamente de todas, solamente las zonas extremas no pudieron viajar para estar presentes en esta manifestación. Entonces estamos hablando de una movilización que ya en las próximas horas o en los próximos días podría tener características más masivas, nacional, por ejemplo. Bueno, efectivamente, nosotros esperamos que la autoridad pueda acoger el llamado que nosotros hemos realizado, el diálogo, a comprender que en definitiva el sistema penitenciario está configurado el día de hoy y producto del abandono sistemático al que se ha sido sometido, puede seguir recibiendo prácticamente ningún imputado condenado más. Y es ahí, digamos, la incongruencia que existe cómo se ha capturado la agenda corta al delincuente. Ex penitenciaría es un ejemplo de lo que ocurre en el resto de los recintos penales del país, donde también se viven situaciones de hacinamiento importantes. Claro, esta realidad se extrapola prácticamente a todas las unidades penales tradicionales, exceptuando en alguna medida las pensionadas, pero la realidad en el país es terrible, es una realidad que muchas veces no reconoce la autoridad, que en definitiva se ha profundizado con las políticas que ha llevado adelante el gobierno en materia de seguridad pública y de prevención del delito. Acá nosotros estamos indicando a la autoridad que en definitiva la prevención del delito tiene que ser un punto integrado, donde Gendarmería tenga su parte, donde tenga su participación, digamos, mucho más acabada, que permite de la mano con las políticas que se implementan y que favorecen principalmente a Carabineros de Investigación y al sistema de persecución. Ustedes están reclamando por la situación de hacinamiento que afecta tanto a los reos como también a los funcionarios de Gendarmería, pero también ustedes han manifestado que necesitan cambios en la carrera funcionaria. Entiendo que tienen que pasar 15 o hasta 17 años para que un gendarme pueda avanzar en esta carrera y así obtener una mejor remuneración. Efectivamente, el personal más joven de nuestra institución, la proyección que tiene como carrera funcionaria es pasar hasta 16 o más años inclusive en el mismo grado, lo cual en absoluto es una vulneración a los derechos básicos de todo trabajador de nuestro país. Nosotros hemos señalado que esto no puede continuar, que el gobierno tiene que
tomar acciones potentes y contundentes respecto a esta triste realidad. Nosotros como gendarmes tenemos el triste récord de tener la mayor cantidad de suicidios, intentos de suicidio en nuestro personal más joven. Y es aquí donde la autoridad institucional y el gobierno le miente a los miles de postulantes que pretenden ingresar a nuestra institución, en donde no se les indica claramente de que efectivamente no van a tener ninguna proyección laboral de carrera funcionaria y de ascenso. Y eso es lo grave. Vamos a revisar cuál es la postura de la Dirección de Gendarmería, Joe, y después seguimos conversando en relación a lo que planteáis. Eso ya es un tema que ya se está trabajando y está próximo a salir. La verdad es que hay algunos trámites que son netamente administrativos. Ahí estaban entonces las declaraciones refiriéndose a lo que ocurrió durante esta jornada, ¿no? El tema más bien práctico del traslado. ¿Ustedes toman en consideración los efectos que tiene esta movilización, sobre todo con lo que ocurre en el Centro de Justicia, con las audiencias de formalización, el traslado de los imputados? Bueno, vemos que la autoridad institucional está, digamos, faltando un poco a la verdad, en el sentido de que sí efectivamente se produjo, digamos, un colapso en el Centro de Justicia, en el exterior de la calle Pedromón, en donde pudimos ver filas bastante largas de carros de carabineros, en donde venían detenidos que tenían que ser puestos a disposición del centro de recepción de detenidos en nuestra institución. Sí se produjo el colapso, sí Carabineros tuvo que ingresar a realizar el control de detención, y eso efectivamente provocó, digamos, un colapso en el Centro de Justicia. Ahora bien, nosotros bajo ningún aspecto hubiésemos querido tomar esta decisión, pero naturalmente, dado el abandono sistemático que ha sido sometido en nuestra institución y nuestro personal, nosotros no podemos ser cómplices, ¿cierto?, de esta situación, no podemos ser cómplices de que día a día al interior de las cárceles la violencia, el ocio sea pan de cada día. Queremos que los recintos carcelarios en alguna medida puedan ser espacios de rehabilitación y reinserción para la población penal. Al año una cantidad importante de personas de los sistemas del sistema penitenciario nacional, alrededor de 20.000 personas, que reincide prácticamente el 50-60%. Por lo tanto, es ahí en donde se denota con mayor claridad la incongruencia de las políticas públicas o las estrategias de seguridad pública que adoptan o que han adoptado los últimos gobiernos de turno. Vale decir, el anterior gobierno de la República de Chile, el gobierno del presidente Piñera y este gobierno de la mandataria. Muy bien, pues le queremos agradecer por conversar con nosotros y estaremos atentos al rumbo que tenga esta movilización que tiene carácter de indefinido por ahora. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos separamos brevemente, hacemos pausa y volvemos con más de esta noticia. El inicio de la televisión chilena está íntimamente ligado a los inicios de nuestro canal, UCB Televisión. Un 5 de octubre de 1957 se llevó a cabo la primera transmisión televisiva del país. En la región de Valparaíso, UCB Televisión realizó esta transmisión de carácter experimental en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. De eso ya 58 años. Estamos de aniversario y queremos conversar con quien más conoce este canal, don Leopoldo Moreno, encargado de archivo de UCB Televisión. Don Polo, muchas gracias por acompañarnos, un verdadero honor conversar con usted. Hola Gabriela, ¿cómo está usted? Muy bien, pues don Polo, muchas gracias. Don Polo, usted me comentaba que lleva 46 años trabajando en el canal. ¿Qué significado para usted UCB Televisión? Bueno, primero que nada, me significó, ¿cierto? Lo primero que a mí me sucedió fue cambiar de rubro, ¿cierto? Porque yo trabajaba en otra parte que no tenía nada que ver con la televisión. Y cuando llegué tenía 21 años, ¿cierto? El año 69, el 11 de diciembre, ¿cierto? Y ahí entré a trabajar a archivo. Después de archivo fui camarógrafo, editor de noticias en video, ¿cierto? Fui productor. Y después que no me pudo mal la situación porque el camarógrafo tiene su tiempo, me pasaron a archivo UCB, que ya tengo más de 12, 14 años acá.
Y además, don Polo, hay que mencionar que usted ha tenido una participación en el sindicato de UCB Televisión súper importante en los últimos años también. Sí, yo fui dirigente del año 89 hasta ahora, ¿cierto? Y tuve muchos años en la presidencia. Ahora está Gilberto Ibagache, ¿cierto? Que es un compañero también de esos tiempos, de los años 70. Don Polo, ha cambiado la televisión que se hacía en los 70, en los 80, en los 90, incluso la de ahora. ¿Cuál cree usted que es el gran cambio que ha tenido nuestro canal de la televisión en Chile? Yo creo que los primeros cambios vinieron cuando aparecieron las máquinas de video portátil, ¿cierto? Que fue una revolución a nivel de Sudamérica y el canal UCB fue el primero que las tuvo. Después, ¿cierto? Vino la era, ¿cierto? de las cámaras, ¿cierto? A color, que también fue un cambio revolucionario, y también ahora en lo digital. Los muchachos que están llegando ahora al canal, ¿cierto? Tuvieron la posibilidad de haber estudiado, ¿cierto? Y llegan conocimientos que en ese tiempo nosotros no los teníamos y tuvimos que aprenderlo acá en la estación. Oiga, don Polo, ¿y cómo fue trabajar en la época de la dictadura? Porque nuestro canal se caracterizó que por esos años se hacían programas políticos, se entrevistaban a los protagonistas de la política en aquella época. ¿Era complicado trabajar en la década de los 70 y los 80? Era complicado. Yo fui camarógrafo de prensa también entre los 80 y los 83, ¿cierto? Y era muy complicado, muy complicado. Había autocensura, ¿cierto? Y los problemas siempre estaban. De hecho, don Polo, vamos a pasar a revisar un video que tiene que ver con un programa que se llamaba Los Meses Decisivos, que además tiene relación con el día que estamos conmemorando hoy en relación a los 26 años del plebiscito del sí y el no. Ustedes tuvieron que viajar a Parral en ese momento con todas las complicaciones que existían. Revisemos un extracto de lo que ocurría por esos años en UCB Televisión. Mire, nosotros viajamos a Parral, ¿cierto? Yo era camarógrafo junto con Orlando Pineda y otros más, y teníamos, una anécdota es que teníamos, ¿cierto? El canal había arrendado un hotel, ¿cierto? Y cuando llegamos allá, me parece que las fuerzas de seguridad de la dictadura dijeron que no podíamos estar ahí. Así que nosotros lo repartimos en moteles y en varias partes más para poder hacer el programa el otro día, que era con Manuel Bustos. Claro, el dirigente sindical. Revisemos entonces parte de ese programa, don Polo, y después seguimos conversando. Para 1989, el espacio de Los Meses Decisivos se aventuraba. El entonces presidente de la CUT, Manuel Bustos, estaba relegado en Parral. El programa libró una serie de escollos para poder transmitir aquella edición. Un interventor destruyó la empresa, destruyó los empleos, entonces si queremos hacer la factura, la hacemos. Lo importante en legislación laboral es este hacer... señor ha hablado durante 15 años, ahora voy a hablar yo 2 minutos. Usted ha hablado mucho más que yo. No, señor. No, señor. Y dentro de ese periodo sucedió de que el régimen militar extraditó o deportó al presidente sindical chileno Manuel Bustos y lo envió a Parral. Manuel, nosotros reconocemos que tuvimos grandes problemas hasta el 73, pero los empresarios tienen que reconocer que los chilenos hemos perdido 1/3 de los ingresos mínimos en los últimos 10 años. Todos los que íbamos a Parral, algo les pasó en el camino. A Piñera lo tuvieron retenido en un peaje como 2 horas. Al otro le pidieron 20 veces los documentos. Nosotros como canal teníamos reservado un hotel en Parral. Y cuando llegaron el equipo técnico la noche anterior, dijeron no, están canceladas las reservas. Tuvieron que dormir en las camionetas. Parte de lo que ocurría por ahí por la década de los 80, donde don Polo también tuvo un protagonismo especial, peleas entre políticos, don Polo, que siguen sucediendo en el día de hoy con los mismos personajes por lo demás. Le quería preguntar, don Polo, ¿qué significó para usted el show de goles dentro de su carrera en la televisión? El show de goles significó que, primero, fue una etapa, ¿cierto?, donde el único canal que tenía equipos portátiles, ¿cierto?, Sony, era UCB Televisión, ¿cierto? Y fuimos los primeros en ocuparlo, ¿cierto? Y ahí a alguien se le ocurrió, que fue Carlos Godoy, hacer un programa que se llamara Show de Goles, con la totalidad casi de los partidos que se jugaban en Chile. A mí me tocaba viajar a Concepción, a la zona sur.
Don Polo, ¿qué le diría usted a la gente joven que en este momento hace televisión, en UCB Televisión, en otros canales, donde sabemos que la situación está complicada, no es lo mismo que en las décadas anteriores? ¿Qué le diría usted? ¿Incentivaría a los profesionales, a los nuevos profesionales a seguir trabajando en este ámbito, en este rama? Yo creo que sí, me gustaría, ¿cierto?, que le tuvieran un poco más de cariño a los canales, ¿cierto?, y ellos tienen otros conocimientos que nosotros nunca tuvimos. Me gusta mucho la juventud, ¿cierto?, cuando trabaja al lado mío, y en este sentido, ¿cierto?, me parece, ¿cierto?, que los jóvenes ahora tienen más capacidad que nosotros en esta época. Don Polo, le queremos agradecer por conversar con nosotros, por contarnos parte de su experiencia y a través suyo saludar también a todos los trabajadores de UCB Televisión, que hoy estamos de aniversario. El primer canal de Chile, 58 años de historia junto a la historia de la televisión chilena. Muchas gracias, don Polo, por conversar con nosotros. Muchas gracias, Gabriela. Que esté muy bien. Y un saludo también a todos en sus casas por acompañarnos día a día en estos 58 años de historia. Nos reencontramos mañana, que esté muy bien.